El concepto, hermanos, de embajadores del reino se centra en la idea de que los cristianos somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra, llevando el mensaje de reconciliación con Dios, pero también debemos entender el privilegio y las responsabilidades que esto conlleva el ser embajador, porque como embajador somos llamados a tomar una acción que nos ha encargado para dar a conocer el reino de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo usó cuando escribía a la iglesia en Corintios, y ahí en su segunda carta, en el capítulo 5, yo voy a invitarle que vaya ahí conmigo y vamos a leer toda la porción para poder entender el contexto, pero nos vamos a estar enfocando en el verso 20. Cuando lo tengan allí me contesta con un amén para poderle dar lectura a la porción de la palabra del Señor, para poder exponer este pensamiento que somos embajadores del reino de Dios. ¿Están ahí? Muy bien, esperamos a aquellos que están a través de las plataformas no se desconecten, manténgase allí, abra la porción de la palabra del Señor y únase en esta tarde con nosotros también en esta reflexión de la palabra. Segunda de Corintios capítulo 5, versos 16 al 21, dice así la palabra del Señor: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hoy en esta tarde, para poder reflexionar acerca de esto, quiero que tomemos en cuenta algunos conceptos claves, hermanos, que debemos considerar en cuanto a este nombramiento que nos da el Señor como embajadores del reino de Dios. Y primero, nuestra identidad. Debemos entender y saber cuál es la identidad que Dios nos da después que nosotros hemos aceptado al Señor, nos volvemos representantes de Cristo en la tierra. Para eso tenemos que entender esta verdad, que en el contexto espiritual solamente hay dos reinos: el reino de Dios o de su luz admirable, y el reino de Satanás, las tinieblas. Y nosotros en uno de esos dos tenemos que funcionar o funcionamos. De hecho, el capítulo 3 del último libro, Revelaciones de Apocalipsis, habla acerca y el ángel escribiendo a una de las iglesias le dice que debería ser frío o caliente, pero no tibio. Es decir, debe de identificarse a cuál reino pertenece. En este reino espiritual solo hay dos, hermanos: el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Amén. Cuando lo crea, yo siempre le digo, diga un amén, hermano, porque si no me preocupo. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor, hemos sido trasladados, y eso es lo que el apóstol
Pedro escribe en su primera carta, cuando en el capítulo 2, el verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, Él nos trasladó. Antes nosotros andábamos por la condición espiritual del pecado, andábamos en tiniebla, pero Él nos trasladó. Ahora estamos en el reino de la luz. Voy a hacer el silencio así para que se acuerden. ¿Sabe qué, hermano? Uno debe llegar a conclusiones propias de esa identificación. Porque si tú no sabes quién eres delante de Dios, no vas a actuar como tú eres. Debe haber en nuestro concepto, en nuestra mente, una claridad de que nosotros hemos sido escogidos por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, dice, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por eso que hemos alcanzado, Él nos encarga, hermano, este ministerio de la reconciliación, llamándolos embajadores de su reino. ¿Y por qué embajadores? Porque nosotros somos extranjeros en este mundo. ¿Cuántos entienden eso? Mira, aquel que no entiende que es extranjero acá en el área espiritual y quiere vivir su vida como lo que propone este mundo, le causa confusión y no determina y no sabe lo que va a hacer. Porque el embajador, ese habla en nombre del que está representando, del reino que está representando. Por lo tanto, nosotros como extranjeros en este mundo representamos a Jesucristo y el mensaje que Él nos ha dado para que nosotros lo anunciemos a este mundo. Así como los embajadores políticos, no sé si ustedes entienden de política, pero los embajadores políticos representan un gobierno en un país extranjero. Por ejemplo, acá debe haber un embajador del país de México. Y él no va a ejercer aquí como embajador, representar el gobierno de México. E igual, de cada uno de los países hay un embajador acá que representa lo que el gobierno establece allá. Él lo viene a representar en un país extranjero. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos extranjeros en este mundo y por lo tanto somos embajadores del reino de Dios. Amén. Así de la misma manera, hermano, el reino celestial, tú y yo representamos ese reino. Por lo tanto, tenemos que conocer cuáles son las normas, los estatutos de ese reino. ¿Para qué? Para darlos a conocer. Y para eso se nos dejó la Sagrada Escritura. Cuando nosotros conocemos lo que debemos hacer, eso es lo que vamos a representar o a dar a conocer aquí. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú y yo somos ciudadanos del cielo, del reino de Dios. ¿Usted lo entiende eso, hermano? ¿Usted lo acepta? Que es ciudadano del reino de Dios. Entonces aquí usted es extranjero. Amén. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque a veces, miren, nos quejamos tanto lo que está. Esto va a ser pasajero, hermano, aguante. Porque hay un lugar esperándolos allá que Jesucristo ha ido a preparar para que donde Él esté, también nosotros estemos, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Por eso es que nos sometemos a Él. Esto va a pasar aquí, esto es efímero, esto se va a acabar.
Pero mientras estamos en esta peregrinación de este mundo, entendamos que somos embajadores, esa es la identidad. Pero como esa identidad tenemos cobertura de ese gobierno celestial. Por eso donde quiera que tú vayas, donde quiera que andes, recuérdase que tú representas a un gobierno celestial, el que tiene el control de todo, el que es todopoderoso, el que es omnipotente, el que es omnisciente, el que es fiel, el que es verdadero. Ese es al que yo represento aquí en la tierra, y no hablo de lo que yo tengo, sino de aquel al cual represento. Por eso cuando oramos por alguien, hermano, nosotros nomás somos embajadores, alguien que comunica algo del reino, y ese reino tiene provisión para cada una de nuestras necesidades. Entonces, al entender esa identidad, tú tienes que vivir, y yo representando o haciendo lo que esa identidad me encarga. Y una de las responsabilidades, hermanos, que nosotros tenemos es saber de que tenemos que hablar aquello que nos ha encomendado, porque no somos de aquí. Cuando el Señor Jesús oraba por sus discípulos, todo el capítulo 17 de Juan, usted va a encontrar cómo Jesús ora por ellos y le dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, pero que los guardes del mundo, del mal. En el verso 14 dice: yo les he dado tu palabra, es decir, yo les he dicho lo que tienen que hablar, lo que tienen que representar. Dice: y el mundo los aborreció. Así que no se moleste porque le llamen cristiano, o porque usted profesa una fe, o porque cree en Jesucristo. Dice, ya la palabra está escrita, nos van a aborrecer. Dice, porque no son del mundo, como tampoco, dice Jesús, yo soy del mundo. Aquellos que entendemos esa identidad, puede gozarte, hermano, cuando por causa de Cristo eres vituperado. Dice la bienaventuranza: bienaventurado aquel que por mi causa es vituperado. Es decir, es molestado, es transgredido. No importa, porque tú no eres de aquí. Tú eres del reino celestial, eres embajador. Y como embajador tenemos un mensaje, hermano, que proclamar. Y el mensaje principal es la invitación a reconciliarse con Dios a través de Jesucristo. Y eso es lo que leímos allí en la porción que dice que Él nos encarga el ministerio. Y cuando dice el ministerio es el servicio, o cómo hacer para poder llevar a las personas a reconciliarse con Dios. Porque todos, hermanos, necesitan volverse a Dios, a su Creador. Y esa responsabilidad la tienen aquellos que ya conocen la verdad, usted y yo. Y eso no es opcional, esto es que debemos. Se nos ha encargado el poder anunciar esta verdad. La reconciliación es posible gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, quien es el único medio que nos puede reconciliar con el Padre. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y ese es el mensaje que nosotros debemos anunciar, el que debemos proclamar al que no conoce a Dios y que necesita reconciliarse. Hay personas, creo que la mayoría de gente quiere tener una relación con Dios, busca a Dios, pero siempre lo busca a la manera, a la idea que tiene de Dios. Pero los hijos de Dios, como embajadores, tenemos un mensaje que dar a conocer. Un mensaje que ya está escrito y que tenemos que proclamarlo y darlo a conocer para que esa persona pueda reconciliarse con Dios. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo en su ministerio y todos aquellos que le ayudaban. Era llevar ese mensaje de traer reconciliación con Dios y exhortar
a las personas, hermano. Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos familiares, amigos, que a lo mejor no les hemos hablado el mensaje, porque se nos ha olvidado lo que se nos ha encargado. Usted y yo somos embajadores del reino. No se le olvide hoy en esta tarde. Y diga, yo soy embajador del reino. Por lo tanto, tengo una identidad que el Señor me ha dado. Tú tienes una identidad, eres un hijo de Dios, redimido por la sangre del Cordero. Y eso te encarga este mensaje, hermano. Este mensaje de reconciliar a los demás con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es decirle qué es lo que Dios proporcionó, el medio a través del cual puedes tener esa reconciliación. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que suceda eso, sino lo que ya Cristo hizo. Lo que yo tengo que decirle es que tome eso, ese don, ese regalo de gracia. Y de esa manera es que nosotros, como embajadores, exhortamos por la palabra lo que debe hacer cada uno de poder volverse a Cristo, aceptarle como su Señor y Salvador. Por eso cuando dice la palabra, Juan 1:12, y a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ellos reciben esa reconciliación con el Padre, con el Creador. Y de esa manera es que se debe exhortar a las personas. Y luego el número 3, y aquí es donde yo me quiero entretener porque esta es la responsabilidad nuestra. En cuanto a ser embajadores, tenemos que cumplir el trabajo que se nos ha encargado, hermano. Muchos de los que han nacido de nuevo piensan que esta labor es para algunos. Yo quiero decirte hoy en esta tarde, si tú has nacido de nuevo, tú eres un embajador de Cristo. Tienes una identidad que Dios te ha dado. Tienes un mensaje que proclamar, pero también debes cumplir el trabajo que se te ha encargado. Ser embajador de Cristo, hermano, es un privilegio, pero también una responsabilidad, ya que se confía el mensaje de Dios a nosotros para darlo a conocer al mundo entero. Entonces, ¿cómo nosotros debemos cumplir esta responsabilidad que Dios nos ha dado? Primero debemos reflejar la voluntad de Dios. Es decir, que a través de nosotros podamos dar a conocer la voluntad de Dios. Y una de las maneras es que nosotros, siendo embajadores, debemos conocer realmente qué es lo que Dios espera de sus hijos. Y yo no puedo dar a conocer algo que no lo conozco ni lo vivo. Por lo tanto, reflejar la voluntad de Dios implica el conocerla, el conocer la voluntad de Dios y saber todo lo que Él espera en un lugar extranjero en este mundo. Usted ha leído la palabra de Dios, dice que Satanás es el príncipe de este mundo. ¿La ha leído? Porque él gobierna aquí. Y nosotros como hijos de Dios, embajadores, nos ha encargado la reconciliación, siendo luz en las tinieblas y sal de la tierra, para poder preservar lo que Dios dice de su palabra como hijos de Dios. Por lo tanto, tengo que saber. Mire, el embajador del país que está acá no viene a imponer lo que él quiera, sino aquello que su gobierno le ha mandado. De igual manera, en este mundo nosotros estamos para poder proclamar la voluntad de Dios y reflejarla a través de nuestra vida. Para eso nosotros necesitamos llevar una vida en conexión con el Espíritu Santo. Esa conexión nos debe dar aquello que nosotros necesitamos, conocer de la voluntad de Dios y poderla manifestar, no solamente con palabras, sino a través de
de nuestra vida, de nuestro testimonio, para poderla dar a conocer. Yo siempre, a la hora de poder estar ministrando personas, siempre yo pregunto si sabe lo que Dios quiere de su vida, si entiende qué es lo que va a hacer. Y a veces muchas de las personas a veces no saben qué es lo que Dios quiere de ellos. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, es el que nos guía a toda verdad. Por lo tanto, nosotros debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu el que nos empodera para que nosotros podamos representar y cumplir esta función de embajadores y poder llevar así el mensaje del Evangelio a todo el mundo. Todos entendemos y hemos hablado mucho acerca de la gran comisión que habla el Evangelio de Mateo capítulo 28 versos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y él dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cómo está ahora Cristo aquí con nosotros? Pregunto, ¿cómo está Cristo ahora aquí con nosotros? Por medio de su Espíritu, hermano. El Espíritu Santo es el que habita en ti y ese es el que te guía y te empodera. Cuando digo empodero es que te da la capacidad de poder vencer en este mundo todo lo que se te presenta para no ejercer y cumplir lo que se nos ha encargado. Y por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es la llenura del Espíritu Santo, hermano? Es vaciarnos de lo de nosotros y dejar que el Espíritu gobierne nuestra vida. A veces tenemos el concepto de que el llenarse es ir a una reunión, levantar las manos y pensamos que el Espíritu va a venir y va a hacer algo en nuestras vidas, pero si nosotros estamos saturados de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, entonces no le permitimos que el Espíritu tome control de nuestra vida. Póngame atención porque a veces, mire, hay conceptos que necesitamos tener claridad. Mire lo que leímos aquí en el pasaje del capítulo 5 de 2 de Corintios, el 17 específicamente, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Luego dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros entendemos esto, ¿cuáles son las cosas viejas, hermano? Todos los conceptos que nosotros teníamos de Dios, de ti mismo y del prójimo, tienen que ser nuevas. ¿Cómo? Como lo que el reino me dice. Como lo que el reino él me da una posición. Yo le mencioné el pasaje del apóstol Pedro. Dice, mas vosotros sois pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo escogido por Dios. Él nos da una nueva identidad. Pero a veces nosotros andamos con la misma identidad con que nos conoció. Y si usted lee el pasaje, dice, si a Cristo conocimos en la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva identidad. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. A mí me pueden decir, hermano, pero tú eras esto, tú eras aquello. Era, porque ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Soy un embajador. ¿Por qué gritas tanto allí? ¿Por qué hablas todos los domingos allí en la iglesia? Que no te cansas de hacer eso. No, porque ahora soy una nueva criatura nacida del agua y del Espíritu Santo, el cual me ha encargado el ministerio de la reconciliación, y para que la gente se reconcilie con Dios necesita oír esta palabra, que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, llevó ahí todos nuestros pecados, y porque Él murió ahí, ahora nosotros podemos ser libres de la condenación eterna.
Pero para poder anunciar eso y decirle a la persona, necesitas la unción del Espíritu Santo. Que cuando alguien te hace una cara no muy agradable cuando le estás dando el mensaje, tú tienes que saber que este mensaje viene del que gobierna los cielos y la tierra, y que me ha puesto como un embajador nomás para poder dar a conocer esa verdad. Por eso es que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, hermano. Y vuelvo y repito, la llenura es cuando me vacío de lo mío y dejo espacio para que el Espíritu Santo me llene. A veces queremos que el Espíritu Santo nos llene, pero no nos vaciamos, hermano. ¿Ha usted tratado de poner agua cuando ya está un vaso lleno y le quiere poner más? No se llena. O de cualquier otra cosa que tenga un contenedor, si está lleno, no le cabe más. ¿Qué necesita para que se llene? Vaciarse. Y sabe que eso es lo que más nos cuesta. Porque tenemos nuestros conceptos, hermanos, personales. Un carácter que quizás ha sido formado no al carácter de Cristo, pero Él quiere que seamos nuevas criaturas. Porque las cosas viejas, esas pasaron. Y para que sean quitadas, tenemos que entregarlas. Pero si la mantiene allí, aunque usted tenga algo de Dios, porque entregó un poquito, vació un poquito y recibió y se sintió bien, pero quizás hay cosas allí que todavía están allí. Y hay que vaciarlas. Para ser lleno del Espíritu Santo necesitamos entregar todo. Y ahí entra, cuando digo todo, es todo. Y cada uno pienso que nos podemos analizar y decir, a veces algunos batallamos con el orgullo. Porque cuesta humillarse. Y mire, la humillación no tiene que ser ante ningún hombre, sino ante Dios. Si tú te humillas delante de Dios, vas a estar humillado delante de los hombres también. Pero Dios, quien lo conoce todo, a Él no le puedes mentir. Con los hombres podemos fingir una humildad. Pero delante de Dios, hermano, Él nos mira tal y como somos. Porque podemos postrarnos físicamente, pero nuestro corazón está tan arrogante que estamos de pie. Y quizás no solamente de pie, sino buscamos una escalerita para podernos vernos más alto. Y Dios lo mira. Por eso es que dice el salmista, al corazón contrito y humillado, no despreciará a Jehová. Porque Él sabe cuando nos hemos rendido. Cuando tú has entregado todo, entonces viene el Espíritu Santo y comienza a llenarte, a poner la gracia que Él tiene para ti. Y que yo he hablado esto muchas veces, de la porción que Él tiene, de esas virtudes. El apóstol Pedro dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuáles virtudes, hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios. Tiene frutos, hermano, la insistencia de la enseñanza. Eso tenemos que proclamar. Eso, porque cuando el Espíritu está allí, esas virtudes florecen, hermano. Porque has quitado todo lo que estorba para que esas virtudes se desarrollen. Pero mientras hay algo de lo nuestro allí, aunque hemos sido sellados por el Espíritu y el Espíritu está allí, a veces lo contristamos. Por eso Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros, hermanos, no contristamos al Espíritu Santo, Él tiene la libertad de desarrollarse. Yo no sé si usted ha puesto una plantita en tierra fértil y cuando usted la ve a los días y la está regando agua y la mira, oh, qué diferente se mira. El follaje que ha dado se puede notar. Porque está en tierra fértil. Así es el Espíritu Santo. Cuando nos llenamos de Él y quitamos de nosotros, comienza a saber todas esas virtudes que ustedes han mencionado. Y ahora sí me voy a ir tranquilo para la casa.
porque por primera vez desde hace ya mucho tiempo no las mencioné yo. Y no las mencionaron ustedes y eso me da mucha satisfacción. Y espero que no solo quede en la memoria suya, sino que en nuestras acciones. Que ya usted no le tenga que hacer solo con los deditos, sino que el amor se haga manifiesto con los demás. Que el gozo, no importa las circunstancias de la vida, usted lo pueda experimentar. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento le pueda dar tranquilidad en medio de las tormentas. Que la paciencia en medio de las adversidades, tú puedas respirar hasta 10 y poder decir, bueno es Dios. Que la bondad pueda verse para con los demás. Que la fe en lo que conocemos de Dios permanezca firme aún en medio de la duda y el temor. Y así todas las virtudes se vean palpables en nuestra vida. ¿Cómo logramos eso? Con la llenura del Espíritu Santo. No se olvide de buscar cada día la llenura del Espíritu Santo. Ahora, la dimensión que va a llegar, esa no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros es alistar el recipiente. Cuanto más vacío estamos de lo de nosotros, más de Dios va a haber en nosotros. Hermano Francisco canta un canto aquí. Yo la letra nunca me la aprendí, porque como no canto, no me la memorizo. Pero dice que mengue yo para que Cristo crezca. Y a veces lo repetimos en el canto nosotros, pero no entendemos la acción que tenemos que hacer. No me acuerdo ni exactamente la frase, pero me gusta cuando dice que mengue para... A ver. Fíjense, todas las notas como armoniza y todo, y se oye bonito, hermano. Pero ¿por qué en la práctica nos cuesta tanto accionar? Pero si tan solo entendiéramos eso, decir que mengue yo para que crezcas tú. Esa es una realidad, hermano, que cuando nosotros menguamos, entonces el poder del Espíritu Santo comienza a actuar y tú miras a la gente hasta más hermosa la mira. Que el que te caía mal, ahora tienes deseo de abrazarlo, porque hay una presencia del Espíritu Santo que cambia donde no mira nacionalidad, no mira cultura, porque tú eres embajador del reino de Dios y ese embajador te dice que debes amar, que debes tratar a tus hermanos como amar a Dios. Y eso hace la diferencia, hermano, en el cristiano. Eso hace la diferencia en el Hijo de Dios, donde las personas deben anhelar y querer aquello que nosotros representamos, pero eso solamente solo con la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, es indispensable que cada embajador del reino de Dios se llene del poder del Espíritu Santo, porque ese es el que te da todo lo que necesitas. Te da la gracia, te da la sabiduría, te da la dirección, te da el poder para poder resistir aún en momentos difíciles, porque ante Él se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra. Entonces no hay quien se le oponga al Señor, y a ese es el que nosotros representamos. Por último, las palabras y las acciones deben ser lo mismo. ¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que esto enfatiza una responsabilidad en nosotros. Los embajadores de Cristo no solo hablan sobre la reconciliación, sino que también viven reconciliados con Dios. Es decir, yo tengo que pasar ese proceso de estar reconciliado con Dios y conectado con Él para entonces poder reconciliar a otro. Por eso es que cuando el apóstol Juan escribe, capítulo 15, verso 5, dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces,
Yo puedo hablar a la persona de las buenas nuevas, pero la persona tiene que ver tanto en lo que yo hablo como que en lo que hago es lo mismo. No hay diferencia. O sea que lo que digo con mis palabras también lo proclamo con mis hechos. Para eso yo tengo que conocer lo que el reino de Dios dice o lo que el gobierno celestial establece para nosotros como embajadores del reino. Y de esa manera nosotros poder vivir una vida que a veces no tenemos que decir mucho con las palabras, sino que nuestras acciones están proclamando o están diciendo aquello que nos ha encomendado nuestro Padre Celestial. Como embajadores, nosotros debemos entender ese encargo que Él nos ha dado y cumplir así la responsabilidad. Practicar una vida que le agrade a Dios, eso es lo que Dios espera de cada uno de los que le representamos aquí en la tierra. El Hijo de Dios, hermano, tiene privilegio, como Dios nos describe y nos llama en su palabra, pero también debemos asumir las responsabilidades. Y eso es el que nos ayuda a que nosotros podamos representarlo de tal manera que su nombre sea glorificado. Que donde quiera que vean a un redimido por la sangre del Cordero, puedan decir ese representante de Dios. Porque vive, enseña, habla y da a conocer lo que el reino de Dios enseña. Y entonces veremos cosas diferentes, no solamente en la congregación, sino comenzando por casa. Ahora la pregunta es, hermano, resumiendo, como embajadores de Cristo, Él nos enfatiza la responsabilidad que como cristianos representarlo bien a Él y llevar el mensaje de reconciliación. Mi exhortación es que podamos ver nosotros a nuestro alrededor, lo más cercano, si hemos proclamado el mensaje que nos ha encomendado como embajadores del reino. Con aquellos que nos relacionamos, los que están más cerca, empecemos por allí, con los que están más cerca. ¿Entienden ellos que tú estás reconciliado con Dios, que tienes una nueva identidad, que las cosas viejas ya pasaron, que aquí todas son hechas nuevas por el poder que el Espíritu Santo hace en nosotros? Y si no, hermano, es tiempo de empezar. Es tiempo de que nosotros podamos ver, quizás hay algunos que ahora nos miran a través de las plataformas y a lo mejor se proclaman cristianos. Pero mi pregunta es, ¿estás desempeñando lo que se te encargó? Tú eres embajador del reino de Dios o vives influenciado por el reino de este mundo. Porque vivimos acá, hermano, y está tan latente allí a la puerta todo lo que este mundo o este reino de las tinieblas propone. Aún estando como extranjeros acá, el poder del Espíritu Santo nos da la capacidad para poder vivir como embajadores del reino, proclamando su grandeza, su poder, y tiene que ser evidente, donde no puede haber confusión, donde debe haber algo notorio en el Hijo de Dios. Tú puedes caminar por la calle con mucha gente, pero deben identificar en tu forma de hablar, en tu forma de actuar, que tú eres un embajador del reino. Que no pueda salir ninguna palabra torpe, dice la Escritura, de nuestra boca, sino aquellas que sean para la buena edificación del que nos oye. Y ahí es donde nosotros debemos comenzar. Yo siempre les he dicho, hermano, cuando uno habla
debe procurar para que nuestras palabras sean de edificación. Siempre debe procurar que lo que habla sea verdad. Segundo, que sea necesario lo que voy a hablar y que edifique. Si que gusta, anote esos tres allí. No estaba en mi sermón acá, pero 3 cosas que uno debe tomar en cuenta antes de hablar. Que lo que hablo sea verdad, que sea necesario hablar. Si no es necesario para edificar, no lo haga, sino que edifique. Y entonces uno tiene más moderación en representar el reino de Dios como embajador, que se nos ha encargado el ministerio de la reconciliación.